En este segundo vídeo dedicado a interrupciones software vamos a continuar con el segundo punto del tema dedicado a ver un programa en lenguaje ensamblador que permita incluir interrupciones software. Al final del primer vídeo estuvimos viendo un código que permitía mostrar un mensaje en pantalla y a continuación esperaba que el usuario pulsara una tecla. La idea es que ahora modifiquemos este programa para, por ejemplo, imprimir un nuevo mensaje al inicio. Ese nuevo mensaje deberá definirse a través de una variable, en este caso la hemos denominado mInicio, y va a contener el texto que queremos mostrar, y para poder imprimir un salto de línea y que el siguiente mensaje se muestre en la siguiente línea, incluimos también en su definición dos caracteres, que son el 10 y el 13. El 10 se corresponde con el retorno de carros, el que permite situar el cursor al inicio de una línea, y el carácter 13 es el salto de línea, colocaría el cursor por lo tanto en la línea siguiente. Para poder mostrar este nuevo mensaje tenemos que incluir al inicio del programa una llamada a la función 9 de la interrupción 21h. En este caso pasaremos a través del registro de X la dirección de la variable mInicio, inicializaremos el registro H con el número de función 9 y a continuación llamaremos a la interrupción 21h. Bien, vemos que en el código resultante tenemos una serie de instrucciones que se repiten. En el caso concreto del ejemplo, vemos que hay en la llamada a la función 9 de la interrupción 21h dos instrucciones que se van a repetir por cada una de las llamadas que queremos hacer. ¿Cuál es la mejor opción en este caso? Bueno, pues lo ideal es usar procedimientos. ¿Cómo debemos usarlos? Bueno, el objetivo de definir procedimientos es poder agrupar bloques de código que se repiten con frecuencia y que tienen una funcionalidad bien definida. En este caso en concreto, podemos intentar definir un procedimiento que imprima una cadena de texto en pantalla llamando a la función 9 de la interrupción 21h. Lo que vamos a hacer, por lo tanto, es definir un procedimiento, en este caso denominado imprimir mensaje, con la parte común del código necesario para invocar a la función 9 de la interrupción 21h. Lo que varía en la llamada a esta interrupción es la dirección de la variable que queremos mostrar, por lo tanto eso no se debe incluir en el procedimiento. Lo único que vamos a incluir es la parte común de la llamada. Definimos el procedimiento, incluimos esas instrucciones y tenemos que asociar parámetros al procedimiento. En este caso, el procedimiento imprimir mensaje va a tener como parámetro el contenido del registro de X, que en concreto debe almacenar la dirección de la variable que queremos mostrar. Así, cualquier parte del código que pretenda invocar a nuestro procedimiento deberá, antes de hacer la llamada, inicializar el registro de X con la dirección de la variable que contiene el mensaje a mostrar. Si vemos el procedimiento, la estructura del procedimiento, además de incluir las instrucciones concretas de llamada a la interrupción, incluye una instrucción push al inicio y una instrucción pop antes del retorno. ¿Qué es lo que permiten esas dos instrucciones? Bueno, pues puesto que parte del registro a X se está modificando de manera local, debemos preservar su contenido y lo que hacemos para ello es almacenar en pila el registro antes de modificarlo y una vez que lo hemos modificado y ya no lo vamos a usar más, lo restauramos a través de la instrucción pop, extrayendo de pila el contenido original de AX. Bueno, pasemos ahora a ver un conjunto de interrupciones software que utilizaremos con frecuencia a lo largo de las sesiones de prácticas. Hemos visto ya la interrupción que permite leer un carácter por teclado, pero tenemos varias posibilidades a la hora de hacer una lectura de carácter por teclado. Podemos hacer la lectura con salida por pantalla o sin salida por pantalla. La que hemos visto hasta ahora, la función 1 de la interrupción 21h, permite imprimir el carácter introducido por el usuario por teclado en la pantalla. Si no quisiéramos mostrar ese carácter, debemos utilizar en su lugar la función 8 de esa misma interrupción. Los parámetros son comunes, lo único que hay que indicar es en el registro H el número de función, bien 1 si queremos salida por pantalla u 8 en el caso de que no queramos. En ambos casos la interrupción espera que el usuario pulse una tecla y va a devolver en el registro AL el carácter leído. A la hora de hacer lecturas de cadenas completas por teclado tenemos la función 0h de la interrupción 21h.
¿Cómo funciona esta interrupción? Bueno, pues debemos indicar dos parámetros. Como siempre, el número de función en el registro H, en este caso el valor 0AH. Además, en el registro de X debemos indicar el offset de la cadena donde se va a almacenar el resultado de la lectura. Tenemos que definir, por lo tanto, una variable con espacio suficiente para almacenar esa información. ¿Qué formato debe tener la variable que va a actuar como cadena de almacenamiento? Bueno, pues en cuanto a su tamaño, debemos reservar en memoria el número máximo de caracteres que queramos leer más 3 bytes adicionales. Esto es así por el formato que debe tener esta cadena. En concreto, en la posición 0 debemos indicar antes de la llamada a la interrupción cuál es el número máximo de caracteres a leer teniendo en cuenta la pulsación de la tecla Enter. En la posición 1 la interrupción nos va a devolver el número de caracteres que realmente se han leído. En este caso no se tiene en cuenta la pulsación del Enter. A partir de la posición 2, la interrupción nos va a devolver la secuencia de caracteres, los diferentes caracteres que se han introducido por teclado. Además, también se va a almacenar el carácter asociado con la tecla Enter. Ese es el motivo por el que debemos reservar 3 bytes adicionales. 2 son por la posición 0 y 1, que estarán ocupados por esos dos datos, y el tercer carácter adicional que debemos reservar se corresponde con el almacenamiento del carácter asociado con la tecla Enter. Veamos un ejemplo de utilización de esta interrupción. Vamos a leer una cadena de hasta 10 caracteres. ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues en cuanto a la definición de datos, vamos a tener que definir una variable de tipo cadena que tenga tantos espacios como necesitemos para almacenar el máximo de caracteres más 3 bytes adicionales. En nuestro ejemplo concreto serían 13. ¿Vale? Así que definimos una variable, en este caso se llama cadena L, de tipo byte, con 13 caracteres. A la hora de hacer la lectura, debemos indicar en el registro H el número de función 0H, en el registro de X la dirección de la variable, cadena L, lo resolvemos a través de la instrucción lea, y además en la posición 0 de la cadena debemos indicar el número máximo de caracteres que queremos leer más 1. A continuación ya podemos hacer la llamada a la interrupción 21H. Supongamos, por ejemplo, que el usuario introduce la cadena hola. ¿Cuál es el resultado que vamos a obtener en la variable? Bueno, pues la posición 0 mantiene su valor. Hemos almacenado el valor 11 y así se quedaría. En la posición 1 la interrupción nos devuelve cuántos caracteres realmente se han leído, sin tener en cuenta la pulsación de la tecla Enter, en este caso son 4. A continuación, a partir de la posición 2, tenemos los 4 caracteres que se han introducido por teclado y por último el carácter asociado con la tecla Enter, que sería el 13. A la hora de imprimir o leer cadenas, la lectura o la impresión en pantalla se realiza a partir de la posición donde se encuentre el cursor. Hay veces que interesa mover el cursor a una posición concreta. Para eso tenemos la función 2 de la interrupción 10H. ¿Cómo funciona la interrupción? Bueno, pues los parámetros que debemos indicar son los que tenéis en la diapositiva. En primer lugar, en el registro H indicamos el número de función 2. En los registros de H y de L debemos indicar cuál es la fila y la columna de pantalla donde queremos colocar el cursor. Hay que tener en cuenta que el tamaño de la pantalla estándar son 25 filas y 80 columnas. Así, en el registro de H indicaremos un rango de fila entre 0 y 24, siendo la primera fila, la fila 0, la situada en la parte superior. En el registro de L indicamos un rango de columnas entre 0 y 79. La columna inicial de pantalla es la situada a la izquierda. Además, en el registro BH debemos indicar cuál es el número de página de vídeo sobre la que queremos colocar el cursor, sobre la que queremos ejecutar esta función. Por defecto, la página de vídeo visible es la 0. Tenemos la posibilidad de modificar diferentes páginas de vídeo, pero solo hay una visible en pantalla. Siempre utilizaremos la página de vídeo 0. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que queremos colocar el cursor al inicio de la fila 5 de pantalla. ¿Cuál es la llamada que deberíamos realizar? Bueno, pues en primer lugar indicaremos en AH el valor 2, el número de función, en DH la fila donde queremos situar el cursor, en este caso la 5, en DL la columna, sería la 0, puesto que queremos colocar el cursor al inicio de la fila, y en BH el valor 0, indicando la página de vídeo visible. A continuación ya podemos llamar a la interrupción 10H.
Bien, tenemos también la posibilidad de mostrar caracteres con color en pantalla a través de la función 9 de la interrupción 10H. Los parámetros de la interrupción son los que veis a continuación. En AH el número de función 9. En AL debemos indicar cuál es el carácter que queremos imprimir, el código de carácter, o bien el carácter directamente entrecomillado. En BH el número de página de vídeo sobre la que queremos realizar la operación. Igual que antes, utilizaremos la página de vídeo 0. En BL indicamos el código de color que le queremos dar al carácter. Hay que indicar dos campos de color diferentes en este registro. Por un lado, el color que le queremos dar al texto y por otro lado, el color del fondo. Cada uno de los posibles colores se codifica con 4 bits. En concreto, en los bits del 0 al 3 del registro BL indicaremos el código de color que le vamos a dar al texto y en los bits de mayor peso del 4 al 7 el código de color del fondo. Esta interrupción permite imprimir un mismo carácter varias veces. El número de veces que lo vamos a querer imprimir lo debemos indicar en CX. Los códigos de color son los que tenéis en la diapositiva. Tenemos que indicar el código correspondiente para dar un color de texto o de fondo determinado. Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos mostrar 20 veces el carácter asterisco con un color de fondo rojo y un color de texto blanco brillante. Aquí tendríamos el código asociado con esa operación. En primer lugar, en el registro H indicaremos el número de función 9. A continuación, en el registro AL, el carácter que queremos imprimir, en este caso, el carácter asterisco. En BH debemos indicar la página de vídeo 0 y en BL los dos campos de color, el color de fondo y el color de texto. En este caso, el color de fondo es rojo. Es lo que debemos indicar en los 4 bits de mayor peso del registro BL. Como cada 4 bits tendríamos un dígito hexadecimal, podemos inicializar el registro BL con todo el color de texto y de fondo a través de una constante hexadecimal. En concreto, el primer dígito hexadecimal, el de mayor peso, se va a corresponder con el código de color de fondo, que sería el rojo, es el código 4. Por otro lado, el dígito hexadecimal de menor peso, que se corresponderá con los 4 últimos bits del registro, debe tener valor 15. Como dígito hexadecimal se representa a través de la F. De esa forma inicializamos todo el registro BL para dar tanto el color de texto como el color de fondo. A continuación en CX indicamos el número de veces que queremos imprimir el carácter, en este caso 20, y por último llevamos a la interrupción 10H. El efecto que tendría la ejecución de este código es el que veis en la diapositiva. En la posición donde estaba colocado el cursor, en la última posición, fila 5, columna 0, se imprimen 20 caracteres asteriscos con el código de color, de fondo y de texto que le hemos dado en la llamada a la interrupción. Bien, y aquí finalizaría el tema de interrupciones software. Gracias por la atención y hasta el próximo vídeo.